Bienvenidos un día más a su canal de salseo turco preferido. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén listos para un cafecito virtual y una buena dosis de drama porque hoy, mis queridos, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, la posible depresión de Demet Özdemir y el supuesto rescate de Can Yaman. Sí, lo que oyen. Preparen sus palomitas que esto se va a poner bueno. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Siempre tenemos lo último del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, pues bienvenidos de nuevo y gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Bueno, ahora sí, vamos al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de fascinación para el público. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, la química entre ellos traspasó la pantalla, generando una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Hubo rumores, especulaciones, fotos robadas, comentarios ambiguos. Un auténtico festín para los amantes del chisme. Sin embargo, como todos sabemos, la historia de amor, si es que alguna vez existió, nunca se concretó. Cada uno siguió su camino con proyectos profesionales diferentes y, aparentemente, con vidas sentimentales separadas. Pero, ¿qué ha pasado ahora para que volvamos a hablar de ellos? Pues bien, en las últimas semanas, los fans de Demet han notado algo inusual en sus redes sociales. La actriz, que siempre se ha caracterizado por su energía, su positividad y su constante interacción con sus seguidores, ha estado más callada, más reservada. Sus publicaciones son menos frecuentes, sus sonrisas parecen menos genuinas y, en general, transmite una sensación de tristeza que ha preocupado a muchos. Por supuesto, la vida de los famosos no es fácil. Están constantemente bajo el escrutinio público, sometidos a presión mediática y expuestos a críticas constantes. Es comprensible que en algún momento puedan sentirse abrumados y necesiten un respiro. Sin embargo, en el caso de Demet, muchos creen que hay algo más detrás de su aparente tristeza. Algunos incluso se atreven a hablar de depresión, aunque obviamente estos son solo especulaciones. Y aquí, mis queridos, es donde entramos en un terreno minado, porque la salud mental es un tema delicado y merece ser tratado con respeto y responsabilidad. No podemos hacer afirmaciones categóricas sin tener pruebas sólidas y, sobre todo, sin ser profesionales de la salud. Pero como buenos chismosos, podemos analizar las señales y las posibles causas de este bajón anímico. Y aquí es donde entra en escena nuestro querido Can Yaman. Resulta que según fuentes cercanas a la actriz, y ojo, que aquí entramos en terreno pantanoso porque la información no está confirmada, Can, al enterarse del estado anímico de Demet, se habría puesto en contacto con ella para ofrecerle su apoyo. Sí, como lo oyen. Al parecer, habrían retomado el contacto y estarían hablando de forma regular. Imagínense la reacción de los fans al enterarse de esto. Las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla, con unos celebrando el reencuentro y otros mostrándose escépticos ante la situación. ¿Qué motiva este acercamiento? Pues hay varias teorías, y vamos a analizarlas una por una para que tengan todas las cartas sobre la mesa. Algunos creen que Can, al ver a Demet vulnerable, se ha sentido impulsado a ayudarla, movido por la amistad y el cariño que siempre les unieron. Esta teoría es la más romántica y la que más gusta a los fans de Erkenci. Se imaginan un final de cuento de hadas, con Can Yaman rescatando a su princesa de la tristeza y juntos viviendo felices para siempre. ¡Ay, el amor! Otros, más románticos, piensan que esta podría ser una segunda oportunidad para su historia de amor. Quizás el tiempo y la distancia les han hecho reflexionar sobre lo que realmente sienten el uno por el otro. Tal vez se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y que están destinados a estar juntos. Ojalá. Y los más cínicos, como siempre, aseguran que todo es una estrategia de marketing para relanzar sus carreras y volver a captar la atención del público. En el mundo del espectáculo, ya sabemos que todo vale para conseguir fama y dinero. No sería la primera vez que una pareja de famosos finge una reconciliación para generar titulares y conseguir más proyectos. ¡Qué feo! La verdad, mis queridos, es que nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando entre ellos. Pero lo que sí es cierto es que el simple hecho de que se hable de un posible acercamiento entre Demet y Can ha desatado una auténtica locura en las redes sociales.
Los fans de Erkencikus están eufóricos, cruzando los dedos para que esta situación derive en algo más. Han inundado las redes con mensajes de apoyo a Demet y de agradecimiento a Can, esperando que su rescate sea real. Pero, ¿es realmente Can Yaman el salvador de Demet Özdemir? ¿O estamos idealizando una situación que podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos? Es importante recordar que la depresión es una enfermedad seria que requiere atención profesional. Si Demet realmente está pasando por un mal momento, lo más importante es que reciba el apoyo adecuado de su familia, sus amigos y sobre todo, de un especialista. No podemos poner toda la responsabilidad en Can Yaman, por muy guapo y famoso que sea. Por supuesto, el apoyo de Can Yaman, si es sincero, puede ser un factor positivo en su recuperación. Pero no debemos depositar todas nuestras esperanzas en él. Demet es una mujer fuerte, independiente y talentosa, y tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo que se le presente. Ha demostrado ser una gran actriz y una persona con mucha personalidad. No necesita que nadie la rescate, solo necesita apoyo y comprensión. Lo que sí podemos hacer es enviarle todo nuestro cariño y energía positiva, y respetar su privacidad en este momento delicado. Dejemos que sea ella quien decida qué quiere compartir con el público y quién quiere que la acompañe en este camino. No presionemos, no especulemos y no hagamos juicios de valor. Simplemente brindémosle nuestro apoyo incondicional. Y a Can Yaman, pues le agradecemos su gesto de preocupación y le deseamos lo mejor en sus proyectos profesionales y personales. Al final, lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. No podemos obligarlos a estar juntos si no es lo que quieren. Cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir su propio camino. Pero volviendo al tema del drama y el salseo que tanto nos gusta, ¿creen que este acercamiento entre Demet y Can podría reavivar la llama del amor? ¿O simplemente se trata de una amistad que resurge en un momento de necesidad? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora vamos a analizar un poco más en profundidad las posibles causas de la tristeza de Demet. Como ya hemos dicho, la vida de los famosos no es un camino de rosas. La presión mediática, las críticas constantes y la falta de privacidad pueden afectar mucho a su salud mental. Demet, en particular, ha estado en el ojo del huracán desde que saltó a la fama con Erkencikus. Ha tenido que lidiar con rumores sobre su vida sentimental, críticas sobre su trabajo y comentarios negativos sobre su aspecto físico. Todo esto puede ser muy agotador y puede afectar a cualquiera, por muy fuerte que sea. Además, Demet ha estado trabajando sin parar en los últimos años. Ha protagonizado varias series y películas, ha participado en campañas publicitarias y ha viajado por todo el mundo. Es posible que simplemente esté agotada y necesite un descanso. A veces el cuerpo y la mente necesitan un tiempo para recuperarse y recargar energías. No podemos estar siempre al 100%. También es posible que Demet esté pasando por un momento de transición en su vida personal. Quizás esté replanteándose sus prioridades y buscando un nuevo rumbo. Todos pasamos por momentos así en la vida. Es normal sentirnos perdidos y desorientados en algún momento. Lo importante es no tener miedo a los cambios y buscar el apoyo de nuestros seres queridos. En resumen, hoy hemos hablado sobre la posible depresión de Demet Özdemir y el supuesto rescate de Can Yaman, un tema que ha generado mucha controversia y especulación en las redes sociales. Hemos analizado las posibles causas del estado anímico de Demet, el papel de Can en esta situación y las diferentes teorías que circulan en torno a su relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con su opinión sobre el tema. Me encanta saber lo que piensan. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Siempre tenemos lo último del salseo turco para ustedes. Pero antes de irme, quiero recordarles que la salud mental es un tema muy serio y que no debemos tomarlo a la ligera. Si ustedes o alguien que conocen está pasando por un mal momento, no duden en buscar ayuda profesional.
Hay muchos recursos disponibles y no tienen que pasar por esto solos. Recuerden que no están solos y que siempre hay esperanza. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No se pierdan la próxima entrega porque les prometo que tendré aún más drama, más chismes y más sorpresas. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la vida es un culebrón y nosotros somos los protagonistas. Besitos.